La Orden Rosacruz Om, fundada por el venerable maestro Om Gyo Wans Om. El libro La Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec, escrito por el venerable maestro Om Gyo Wans Om. Capítulo 10, segunda parte, Samadhi. Liberación de la conciencia. 39. Por lo expuesto anteriormente, podrá parecer al neófito en estas lides algo muy difícil de lograr llegar a las alturas del Samadhi. Tal dificultad no podría ser comprendida por el ego, ya que para conocer, entender y comprender las terribles dificultades por las cuales atraviesa el Buddhata antes de controlar al ego, es necesario haber vivido realmente el íntimo proceso. 40. Solo quien ha vivido realmente el doloroso proceso, la dificultad, las pruebas que conducen al despertar de la conciencia, sabe. Aquel que solo ha escuchado y deducido las dificultades, apenas tiene ideas vagas e incoherentes, alejadas completamente de la verdad. 41. En el Oriente, no son muchos los yogis que logran el despertar de su Buddhata, y pocos son los que ejercen un magnífico control sobre eso que es el ego. Pero también se encuentran algunos yogis, quienes después de múltiples disciplinas exhaustivas y constantes han logrado liberar a su Buddhata de las mazmorras del ego. 42. A esos atletas de la meditación les resulta casi habitual el hecho de liberarse del ego, remontarse conciencialmente hasta el cosmos búdico y disfrutar de esos maravillosos paraísos del Buda. 43. Cuando el Buddhata se libera del ego, alcanza ese estado maravilloso denominado por los yogis como Samadhi, y conocido por los, entre comillas, santos, como éxtasis. 44. Existen diversidad de Samadhi o éxtasis. 45. Lograr el éxtasis de los, entre comillas, santos, o el Samadhi, no significa haber aniquilado eso que es el ego. No significa haber eliminado a todas y cada una de las entidades subjetivas que componen el ego. 46. A través de la, entre comillas, meditación, puede el Buddhata liberarse, romper sus cadenas y remontarse hacia ese maravilloso cosmos búdico. Pero eso no es, reiteramos, disolver el yo, y tal estado es solamente temporal. 47. En un momento dado, en conformidad a muchos factores y circunstancias, el Buddhata regresa nuevamente hasta su mazmorra. 48. Toda aquella magnífica experiencia del Buddhata libre es realmente algo indescriptible, inconceptuable, pero algo realmente pasajero. Allí, 49. Allí en el cosmos búdico, el Buddhata adquiere un potencial energético formidable que le permite, si así se lo propone, realizar su trabajo de disolución del yo, con mayor fuerza y vigor. 50. El éxtasis o Samadhi es el olvido de toda lágrima, dolor, tristeza y pena. Es el olvido de toda alegría humana, e ingresa el Buddhata a gozar de un mundo de hiperfelicidad, de una dicha paradisíaca, edénica, nirvánica. 51. Todas las amarguras de este mundo son olvidadas completamente, y no hay memoria alguna que penetre en el cosmos búdico,
sino solo la esencia o chispa divina o Buddhata. 52. Todo aquel que ha experimentado alguna vez lo que es el éxtasis o samadhi anhela infatigablemente volver a ese estado, llegando incluso a descuidar su trabajo esotérico, propiamente el de la disolución del yo. 53. Experimentar el éxtasis es algo indefinible, inconceptuable, algo que no es posible describir con las palabras, pero de ninguna manera puede ser considerado como algo negativo. 54. El samadhi es realmente algo muy positivo, y todo aspirante a la rosa y la cruz puede y debe llegar a experimentar lo que es el samadhi, pero jamás deberá descuidar su trabajo en la obra del Padre. 55. Todos aquellos grandes yogis, muchos incluso venerados en la vieja India de los Vedas, han logrado una gran y humilde fama por su facilidad de llegar al samadhi y de mantenerse por horas y días inclusive en ese estado superior, y han hecho de sus vidas tan solo una constante dedicación para sus proyecciones al cosmos búdico. Y, entre comillas, ellos consideran que ya han llegado a la más excelsa de las realizaciones. Se consideran liberados totalmente del samsara, entre paréntesis, rueda de nacimientos y muertes, de las leyes del karma, del ego, etc. Y por mucho que sean advertidos de que se están estancando, de que están frenando su propio desarrollo, estos, llenos de místico escepticismo, nos sonríen compasivos y nos dan su bendición, entre comillas. 56. Estos atletas del samadhi solo son pobrecitos, pobres limosneros que se conforman con migajas arrojadas por los verdaderos santos del cosmos búdico. 57. El Buddhata, fascinado por el samadhi, no ve en derredor suyo, no ve que tras las puertas del cosmos búdico lo esperan las legiones del ego. 58. Cuando regresa al mundo físico, generalmente no se da cuenta del miserable estado en que se encuentra sumido, y a todo le llama maya, ilusión, y lo único que hace es esforzarse por desprenderse de maya y sumergirse otra vez en samadhi. 59. Pretender que el ego es maya es una apreciación de ignorantes, ingenuos, tontos, ilusos y mitómanos. 60. Lo saludable es remontarse hasta el cosmos búdico y retornar lleno de energía y vigor para hacerle frente a eso que es el ego, para estudiarlo, identificarlo en sus múltiples facetas, en sus complicados mecanismos de funcionalidad y comprenderlo para lograr su disolución. 61. Sin embargo, son muchos los pseudo-yoguines que dicen haber ingresado al, entre comillas, reino de la bienaventuranza, al cosmos búdico, y llegan incluso a afirmar que son conscientes habitantes del cosmos átmico, etc. Y pasan horas y días enteros sumergidos en esas alvas regiones espirituales. Pero la realidad es otra muy distinta. Muchos de ellos solo disfrutan de su propio mundo mental, de sus propias imágenes subjetivas creadas por ellos mismos y que son confundidas con el samadhi. 62. Otros tan solo llegan hasta las esferas superiores del cosmos astral y los menos apenas vislumbran las maravillas superiores del cosmos mental. Solo uno que otro, llega realmente a experimentar eso que es el samadhi. 63. Penetrar en los maravillosos paraísos del cosmos búdico es algo realmente sencillo, fácil.
Lo que realmente es difícil es disolver uno solo de los yoes. 64. Cualquiera puede darse el lujo de disfrutar de unas formidables, entre comillas, vacaciones en el cosmos búdico, pero no es un cualquiera quien realiza el trabajo heroico de estudiar y disolver al ego. 65. En el mundo hay muchos santos que asimismo se consideran realizados, liberados, etc., por el hecho simple de haber penetrado en las esferas superiores del cosmos astral. Mas estos, entre comillas, santos de chocolate, ante el primer contacto con la realidad humana se derriten, caen en los más siniestros antros de degeneración. 66. Aquellos pocos habitantes conscientes del cosmos búdico que son verdaderos atletas del samadhi o éxtasis y que son conocidos como anacoretas, monjes, swamis, yogis, etc., que sin embargo no trabajan con los valores fundamentales para su transformación íntima y en la realización de la magna obra, son en el fondo unos, entre comillas, pobres diablos, que un día cualquiera, el menos pensado, se hallarán en una nueva matriz y embotellados por el ego, en otras y nuevas circunstancias, ambientes, situaciones, lugares, etc., y sucumbirán ante el avasallador influjo del ego y se convertirán en fornicarios irredentos, vulgares empleaditos de oficina y, entre comillas, ejemplares padres de familia. (67) Es necesario que todo aspirante a la Rosacruz llegue a experimentar eso que es el éxtasis, eso que es el samadhi, pero no debe fascinarse por la maravillosa naturaleza del cosmos búdico. 68. Algo maravilloso, inolvidable, indescriptible es sentirse libre de los cuerpos, físico, astral, mental, causal, libre de todo y moverse en ese universo de libertad solo con el aspecto trínico de las fuerzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 69. Una de las formas de lograr el ingreso al cosmos búdico y experimentar el éxtasis o samadhi es precisamente el que se consigue por medio de la meditación. 70. La meditación perfectamente realizada nos lleva hasta esas maravillosas cimas del cosmos búdico. 71. Es necesario que los estudiantes de las diferentes yogas comprendan que meditar no es razonar. 72. Es necesario que los aspirantes a la logia blanca aprendan a meditar. 73. Razonar es una función animal. 74. Meditar es una función conciencial. Los 5 valores de la transformación íntima: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida es cuidar la simiente divina cual si fuese oro líquido y sublimarlo con la práctica de transmutación alquímica sexual. Transmutación sexual unipolar, transmutación sexual bipolar y transmutación sexual integral o arcano solar. Estos dos últimos tipos de transmutación son aquellos que están reservados para aquellos que están unidos en boda Rosacruz o en boda mística. Muerte. Descubrir mediante el autorrecuerdo y autoobservación íntima los elementos subjetivos que constituyen los yoes, realizar un estudio profundo hasta lograr la comprensión total de cada uno de los yoes y aniquilarlos con el ígneo poder de Kundalini. Amor. Amar al prójimo más que a nosotros mismos. Entregar los 5 valores con amor por amor al prójimo. Libertad. Es la práctica constante de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación.
quién soy, qué estoy haciendo y dónde estoy. Y la sabiduría es dejar que el Padre interno cumpla con su magna obra, poniendo de nuestra parte tan solo nuestro granito de arena o mostaza, que es nuestra vida entera. Hacer siempre y por siempre la sagrada voluntad de nuestro Padre Madre. Esta ha sido la conferencia del día de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.